Le damos acá la bienvenida oficial, muy bienvenida, la verdad, mucho placer, muy contenta de verte. Bueno, para la gente quería decirles que Pascal es parte de la docencia, de los docentes del doctorado en estudios de género, y bueno, esta conferencia que ella aceptó con mucha amabilidad y gentileza este conversatorio, es como una presentación del curso que va a dictar el año que viene, en septiembre, hasta ahora, si es que no hay una hecatombe mundial, pero bueno, hasta ahora con las incertidumbres y demás, parece que sí. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, voy a leer brevemente algunos antecedentes de Pascal. Ella es profesora de Psicología Social de la Universidad París III de Viltanés, directora de la Unidad Transversal de Investigación en Psicogénesis y Psicopatología, es directora adjunta del Instituto de Agrupaciones de Interés Científico de Género, es directora de la revista pluridisciplinaria Le Cahier de Género, es autora de distintos libros, entre ellos, bueno, hay una coautoría con Sandra Loyer y Patricia Paperman del libro ¿Qué es el cuidado? Con Luz Gabriela Arango Gaviria, el libro El trabajo y la ética del cuidado. Y también hay otro libro, no sé si está en español, creo que la traducción no muy exacta es Los retos psíquicos del trabajo. Y bueno, ha desarrollado diversas investigaciones en torno a las problemáticas vinculadas al trabajo, a la subjetividad y a género. Yo quería hacer un breve comentario rapidísimo porque imagino que todo el mundo está esperando que hables, Pascal. Yo pensaba que esta cuestión, esto que vos estás desarrollando hace mucho tiempo ya, que acá era poco conocido, estoy pensando hace 10 años, por ejemplo. En esta propuesta creo que hay una propuesta existencial muy fuerte, muy importante, y es sobre todo, me parece a mí, una propuesta política, una propuesta inclusiva y una propuesta colectiva. Sobre todo, remarco, ya lo desarrollarás vos, como lo sabes desarrollar muy bien, la idea esta del mundo en común, ¿no? Y cómo las políticas del cuidado construyen este mundo común, ¿no? Creo que eso implica una ética y una idea sobre la especie humana que tiene mucha correspondencia con las perspectivas de género y feministas a las que adherimos, ¿no? Bueno, como dije hace mucho que Pascal habla de estos temas, que piensa, los repiensa, etc. Entonces me parece un desafío en este momento de pandemia, donde todo se ha visibilizado, se ha mostrado, se hace ostensible, ¿qué pasa con las políticas de cuidado de pandemias, ¿no? Entonces, pensando en toda la densidad teórica y problemática que tiene las políticas del cuidado. Así que yo les dejo con Pascal, que nuevamente agradezco profundamente esta posibilidad y bueno, gracias Pascal, te estamos escuchando. Gracias Adriana, buenas tardes a todos y a todas. Voy a apoyarme sobre un texto que hemos escrito en francés con una colega filósofa que se llama Sandra Logier, con quien estoy trabajando mucho, y otra colega que se llama Nathalie Blanc y que trabaja más en el campo del ecofeminista. Traduce para esta noche parte de este texto, que es la parte que es más mi parte. Y bueno, espero que se puede entender y oír. Espero que la conexión está buena.
Estoy con mi teléfono celular porque es del punto de vista de la conexión es la solución la mejor, pero yo no puedo leer el chat. Entonces, si hay preguntas en el chat, se necesitará que alguien me lo digas me lo diga porque yo no puedo oír en el chat con este teléfono. Bueno, empezamos. La crisis sanitaria causada por el COVID-19, por muy dramática que sea, también parece ser una repetición de los desastres sanitarios y ecológicos que se avecinan. En esta crisis, las mujeres son, curiosamente, omnipresentes y ausentes. Presentes en todos los frentes, porque no detienen mostrarlos en los medios de comunicación, en la máquina de coser, haciendo voluntariamente tapabocas alternativas, con una escoba, limpiando los hospitales y las tiendas que están abiertas, junto a la cama de los pacientes, en la cara del comercio que nos permite llevar una vida habitable. Una vaga mala conciencia colectiva se acerca. Los clientes saludan y agradecen a la gente que trabaja en las caras de las tiendas, aunque hace unas semanas no prestaban atención pagando mecánicamente sus compras mientras hablaban por el móvil con una persona a distancia, claramente mucho más importante. Del otro lado, los políticos valoran el trabajo de las cuidadoras, médicos y enfermeras, pero son los mismos políticos que durante años han rechazado desdeñosamente el más mínimo aumento de recursos, poniendo al hospital público en tal estado de miseria que en las primeras semanas de la crisis sus empleados no tenían ningún medio de protección contra la epidemia. Bueno, la pandemia actúa como un dispositivo de visibilidad para visibilizar prácticas generalmente discretas y promueve la conciencia de la importancia del cuidado, el trabajo de las mujeres y otras pequeñas manos de la vida cotidiana, habitualmente encerradas entre las paredes de la vida doméstica. Es el trabajo de cuidado que garantiza la continuidad de la vida social. John Tronto propone una versión política del cuidado cuya propuesta es enfatizar la actividad del cuidado y no limitarla a los afectos. Bueno, ella propone la definición siguiente. En el sentido más general, el cuidado designa un tipo de actividad que incluye todo lo que hacemos para mantener, preservar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo entiende nuestros cuerpos, lo que cada uno de nosotros es como persona, ourselves en inglés, nuestro medio ambiente, todo lo que buscamos para tener juntos en una red densa y compleja cuyo propósito es mantener la vida.
mantener la vida, garantizar la continuidad de la vida. Eso es el reto del trabajo de cuidado. Debemos defender la sociedad, dijo Michel Foucault, claro, pero aquellas y aquellos que lo defienden son invisibles y hasta hace poco se consideraban como la cara sumergida de la sociedad, el dado por sentado que hizo posible nuestras vidas. Reducido en su totalidad o en parte a la vida doméstica, encerrada en su casa, gran parte de la opinión pública, de la gente, se da cuenta, gracias a la pandemia, de que se necesita constantemente el cuidado. Porque de repente, nosotros, o ellos y sobre todo ellas, garantizan una parte de este trabajo. Limpieza, orden, educación de los niños, a menudo en tiempos, entre comillas, normales, confiados a otros y sobre todo a otras. La gramática del cuidado se impuso de manera impresionante en la experiencia de todos y todas. Todos y todas dependemos de los demás, ya sea para las necesidades vitales como la vida o la muerte, o para las necesidades más banales. De hecho, son los dos sentidos del modo de vida biológico y social que se imponen repentinamente en la vida que se nos da y que podemos perder, la vida ordinaria, hecha posible o ayudada por el cuidado. La continuidad de las actividades de cuidado, tan complejas de explicar en teoría, se volvió evidente en estos tiempos de pandemia. La conciencia de la vulnerabilidad es también lo que hace posible esta nueva sensibilidad. Nosotros, todos y todas, somos vulnerables, aunque no de la misma manera o en el mismo grado, incluso frente a los riesgos para la salud. La autonomía, tan apreciada por los filósofos y por las feministas tradicionales, para las cuales la autonomía fue la prioridad de la primera ola. Bueno, esta autonomía revela una ilusión. La autonomía de uno se hace posible para el trabajo de otros. Estamos redescubriendo la importancia de la solidaridad y la protección, a diferencia de los discursos políticos de competencia, de concurrencia, de performance que han dominado, por lo menos en Francia, durante décadas. Todo parece estar listo para un cambio de valores, o mejor dicho, finalmente tomamos colectivamente en cuenta los valores primordiales como la atención a los demás, la protección igual para todos y la dignidad de la vida. Bueno, sin embargo, las mujeres siguen estando ausentes de la reflexión y la acción política hoy en día, como si la crisis
que revela su papel sin rodeos, mantenerlas al margen de la discusión, siempre invisibles. Las mujeres significativamente menos presentes en el espacio público de los medios de comunicación y de la política en un momento dado normal, son ahora marginales. Los expertos masculinos se suceden en el micrófono o en la galería, llenos de certezas y habilidades para pensar después, pensar el porvenir. Eso sobre todo en el primero encierro, porque en el segundo encierro el porvenir está totalmente floro. Entonces, por ejemplo, en abril 2020, a la salida del primero confinamiento, son 4 hombres en un número del periódico llamado Le Parisien, que nos hablan del mundo después. La voz masculina se muestra en todos los medios, como lo ha señalado le Haut Conseil à l'égalité, o sea, una instancia estatal que vigila los asuntos de igualdad entre hombres y mujeres. Este mismo consejo denunció la ultrapresencia de los hombres en la televisión y en todos los canales. En mayo 2020, en Francia, los diputados de la izquierda subrayaron el carácter doloroso del desfile de oradores masculinos durante el debate sobre el encierro en una asamblea que fue en la última mandatura un gran avance para la paridad entre hombres y mujeres. Por la primera vez había mucho más mujeres en la asamblea, pero en el debate sobre el encierro, ellas no hablaron mucho. Mostrando el monopolio masculino de la experiencia, esta palabra omnipresente es un recordatorio constante de la dominación masculina en un mundo que demuestra estar sostenido por el trabajo de las mujeres. En el campo intelectual también los hombres firmaron la gran mayoría de los foros publicados sobre el COVID-19 y sobre el análisis de sus consecuencias. Publican más los hombres que antes y las mujeres publicaron mucho menos. El número de presentaciones de artículos de mujeres fue durante el primero encierro y no creo que eso se restableció después. Este número de artículos fue en caída libre. Por otro lado, hay una vida ordinaria que debe ser reorganizada día a día en el COVID-19. Mujeres en su mayoría hacen malabarismo con las tareas domésticas que esencialmente aumentan. 3 comidas al día, casa más sucia debido a una presencia 24 por 24 horas, casa desordenada, más ropas a limpiar. Aunque hay progreso en algunas familias de las nuevas generaciones,
el tiempo dedicado al trabajo persigue desigual entre mujeres y hombres. Las investigaciones en curso nos permitirán saber si las tareas educativas prescritas por el Ministerio de la Educación Nacional francesa bajo el frenético modo del activismo. Nunca los niños han trabajado tanto. Bueno, por el momento no sabemos si estas tareas educativas se llevaron a cabo preferentemente por las madres. No lo sabemos en Francia, pero ya sabemos que en los Estados Unidos el 80% de las mujeres creen que hacen más, aunque el 50% de los hombres no piensa así. Las mujeres, además, hacen el trabajo de llamar a sus familiares por teléfono o Skype, lo que ya hacen desde hace mucho tiempo, cultivar la red familiar. Bueno, y además se junta el teletrabajo, todas esas mujeres que están trabajando para sostener el mundo, recreando la vida cotidiana, no se le acredita aún ningún conocimiento que pueda reorganizar el mundo. Bueno, ellas lo hacen, pero eso no es reconocido. La época del COVID-19 que llevó a tanta gente a darse cuenta de cuánto les debían. De ahí los agradecimientos que aparecen al fin del primero encierro, de ahí el aplauso que incluido a la gente que trabaja en las casas de las tiendas y a los limpiadores, etc. Bueno, paradójicamente, pone en escena una exacerbación de las relaciones sexuales sociales. Se aplaude a las heroínas como si este reconocimiento simbólico fuera suficiente, como si nos sirviera más tarde de buena conciencia política para sofocar su exigencia en cuanto a las condiciones de trabajo. Mucho reconocimiento simbólico, pero ningún reconocimiento al nivel de sus necesidades en términos de condiciones de trabajo. Carolina Criado Pérez, en un libro que se llama Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designated for Men, es un libro de 2019, explica que fueron 29 millones de artículos publicados a propósito del Zika o del Ebola. Pero menos del 1% de las publicaciones tratan del impacto de las cuestiones de género durante la epidemia. ¿Lo haremos mejor con COVID-19? Al dar visibilidad al trabajo de las mujeres en tiempos de desastre, sin embargo, la crisis actual debería concienciar sobre el papel esencial de las mujeres en la producción del medio ambiente en el mundo,
sino también sobre los riesgos que corremos con la invisibilidad de su contribución y el desprecio colectivo por todas las tareas de cuidado y de mantenimiento de la vida cotidiana. Bueno, pues algunos empleos o servicios relacionados principalmente con la lucha contra el COVID-19 en apoyo de vida diaria son los oficios de las auxiliares de enfermería, 91% mujeres, enfermeras, 87% mujeres, o vendedoras en las tiendas y otros almacenes, 76%. Actividad de servicios a la sociedad o de seguridad en el suministro, sin contar los maestros en los colegios, las escuelas, etc. 71% son mujeres. Incluso los médicos de los hospitales hoy en día son predominantemente mujeres, así como los médicos que trabajan en la ciudad y los farmacéuticos. La posición de mujeres sigue aumentando entre los empleados de los asilos para los ancianos y entre las cuidadoras en hogares. Muchos colectivos esencialmente femeninos se han desarrollado también para proporcionar la fábrica artesanal de tapas bocas, yo creo que es una especialidad francesa, no sé. A menudo estas tapas bocas hechas por voluntarias. Bueno, una de estas costureras profesionales indignada dice: ¿por qué no pagar a las costureras? Parece una vez más que consideran nuestro trabajo como un hobby del domingo. Parece que olvidamos que las costureras, como las cuidadoras, las rentas de las caras o los recolectores de basuras, son funciones esenciales durante la crisis. Sin embargo, muchos de estos y estas profesionales se encuentran en una situación precaria socioeconómicamente. El Estado podría haber elegido hacerlas trabajar y apoyarlas, aunque fue para honrar su trabajo, que no es superfluo, sino necesario. Estoy cortando un poco. No, eso no es muy importante. Yo voy a ir a concluir, tal vez. Ok. Alors, ¿cómo podemos entender mejor esta relación entre lo que hacemos visible, lo que dejamos atrás en la sombra invisible? Si el lugar de las mujeres y sus palabras se reduce, es debido a una invisibilidad estructural, o sea, la confusión todavía frecuente entre lo que ellas hacen y lo que son, entre su trabajo
el trabajo de cuidado en particular que requiere esfuerzo y habilidades y su naturalización en las aptitudes femeninas de la disponibilidad a la dedicación, hoy renovadas en la tranquilizadora noción de empatía. Se trata entonces, más allá de los lamentos, de preguntarse qué lugar se le da a la invisibilidad en el nivel simbólico y dentro de la distribución de valores. Cuando hablamos de invisibilidad, a menudo es para deplorar una forma de fatalidad, una manera de limitarnos cómodamente a la observación sin pensar en lo que sería hacer visible, o sea, hacer justicia. El problema es que lo invisible no se traduce tan fácilmente en el registro de lo visible. Es la paradoja de la ética del cuidado y de la apreciación de lo ordinario, lo discreto, lo inferior. Toda la dificultad también para valorar económicamente en un trabajo en el que la inteligencia se moviliza para anticipar las necesidades, para actuar incluso antes de que estas necesidades se manifiestan. En un mundo limpio, los esfuerzos para eliminar la suciedad, la incomodidad, sean borrados. Una inteligencia que borra el trabajo implicado en su éxito es una inteligencia que fracasa cuando se hace sentir demasiado. Por así decirlo, una atención prestada a los demás nunca debe ser asfixiado por una solicitud indiscreta. ¿Cómo valorar entonces un modo de vida insoluble en la gestión neoliberal, donde el acto, el trabajo no se puede valorizar tan fácilmente? ¿Cómo cambiar de paradigma? Creo que podemos aceptar ser invisible. No es tan grave de ser invisible, pero con la condición de no ser desvaluado por el hecho de ser invisible. Y también tener la elección de ser o no ser invisible, de tener la elección de las formas de hacerse visible, que son a menudo historias, narraciones que entran en detalle en la materia del mundo ordinario, que dejan un espacio para las bifurcaciones imprevistas, los giros y incertidumbres de los afectos y la inevitable ambigüedad de los afectos. Valorar la sombra en la que se encuentran las contribuciones de las cuidadoras significaría cambiar todo un sistema de valores para no convertirlo en el doble oscuro de la luz. Pero, por lo tanto, nos enfrentamos con la pandemia a una ambigüedad. Este trabajo, realizado de manera abrumadora por las mujeres, o por una mayoría de mujeres, es aún más subestimada en el momento en que su importancia sale a la luz de todo. Eso es la paradoja, que sea más visible por la pandemia, no cambia por el momento todo este sistema que
Bueno, tengo problemas de conexión, creo. Bueno, de manera más general, podríamos decir, hablando de la situación que yo conozco, que es la situación de Francia, que el desastre sanitario del COVID-19 muestra la injusticia de las políticas dirigidas contra los servicios públicos y debería reponer la protección social en el centro de las preocupaciones compartidas, de las cuales las pruebas se habían desplazado. Uy, no sé, esta frase tiene un problema. O sea, bueno, la idea importante es la siguiente. El desastre de esta pandemia, la subocupación de los hospitales, la falta de recursos para cuidar a toda la gente que lo necesitaría. Este desastre que fue muy importante en Francia, un país dicho del primer mundo, pero que en este caso la diferencia entre primer mundo, segundo y tercer mundo no quiere decir nada porque descubrimos a qué punto nuestro sistema de salud estaba en peligro. Bueno, este desastre dice claramente el fracaso del neoliberalismo. Pero eso no, pero nada cambió al nivel más alto del Estado. El Estado persiguiendo con sus medidas ultraliberales. Si somos pesimistas, diremos que los estados han comprendido que solo pueden mantener su ideología neoliberal hoy en día a través de la represión y la violencia. En Francia, el Estado manipula el miedo para el COVID, pero también en el mismo tiempo el miedo a la amenaza terrorista, islamista, para aprobar medidas que van a estar muy útiles para controlar el movimiento social. O sea, el hecho que hay más visibilidad sobre el cuidado, sobre el fracaso de la política de salud pública, no, por el momento, y estoy hablando solamente para Francia, pero me parece que es una situación que es interesante porque es un país, podríamos decir, que realmente es todavía más o menos democrático. Entonces, ¿qué pasa en una democracia como Francia? En este momento, lo que podemos vivir y constatar es que en el mismo tiempo que la pandemia da visibilidad sobre las necesidades de cuidado y sobre el hecho que estas necesidades no son cumplidas por el sistema público de salud, en el mismo tiempo no se cambia nada al nivel del Estado, sino más represión, más violencia y más control. No es fascista, yo no voy a ir a decir que es fascista, pero es prefascista.
Pero al revés, podríamos pensar que esta crisis podría revelar una gama de talentos, de habilidades, de conocimientos y de formas de intervenir en el mundo muy amplias y muy nuevas. Una visión radical del cuidado nos obliga a ver todas las formas de vida de los privilegiados como mantenidas por una actividad producida para los dominados, pero también por la desviación de recursos, de recursos del sur global. El sur global garantiza el mantenimiento y el nivel de vida de los ricos, solamente de los ricos, pero de los ricos en las sociedades del norte, empezando por la explotación de la migración femenina al servicio de un cuidado que puede ser delegado y comprado. Y gran parte de las cuidadoras en Francia son mujeres migrantes de los sur, hay varios sur. Ya sea en la esfera pública, en las instituciones públicas o en el mercado libre, el cuidado es producido a bajo costo por mujeres cuyos puestos sociales suelen seguir siendo precarios o incluso que están excluidas de la ciudadanía en los países donde hacen su trabajo. Con la fuga del cuidado de los países pobres en dirección de los países ricos, hemos golpeado el límite de los bellos discursos sobre la valorización y el heroísmo de las trabajadoras del cuidado de la salud. Esta epidemia, para concluir, no es la primera ni será la última del siglo. ¿Cómo saldremos de esto colectivamente y nos enfrentaremos a los siguientes? Primero, la epidemia es mundial, global, y todas dependen de los demás para superarlas. O sea que claramente hay que pensar a través otros vínculos que vínculos solamente local. Hay que pensar del local al global. El segundo punto necesita de hacer el vínculo entre esta epidemia y la crisis ecológica, recalentamiento, etc. No solo porque los impactos ambientales han debilitado las poblaciones de las zonas afectadas por el virus, pero también porque es la misma invisibilidad que afecta a las mujeres y al medio ambiente. Es la misma negación de lo que permite vivir. Gran parte de la crisis ecológica está asociada a los estilos de vida de los superconsumidores de la naturaleza que han llegado al agotamiento de los recursos. Y sin embargo, las medidas sobre protección de la naturaleza, en primer lugar, si se trata de especies y espacios extraordinarios, antes de que llegue a las personas y a sus
modos de vida, sus estilos de vida, y por lo tanto, cuando se trata de mujeres. El medio ambiente ordinario ha sido a menudo descalificado en las políticas ambientales con el pretexto que el medio ambiente cotidiano es mayormente urbano y no, bueno, y la naturaleza es abordada desde el punto de vista de lo salvaje y no del punto de vista de lo cotidiano, de la selva y no del jardín, de hecho. Bueno, más o menos el fin está muy mal arreglado, donc entonces yo me voy a concluir sobre este tema que me parece totalmente, yo creo que del punto de vista de la acción política, pero también del trabajo de conceptualización, esta pandemia es una oportunidad de pensar de una manera totalmente distinta en el campo del feminismo, de los estudios de género. Lo que estoy tratando de decir es que en Francia pasamos, y sobre todo durante el primero encierro, totalmente al lado de lo que significan los verdaderos retos de esta pandemia. Dejamos la palabra pública en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, en todas partes, a expertos, encarnado en la figura del experto masculino, que tiene la voz de la autoridad y que sabe. Claramente estamos a un momento donde este sistema está en crisis, este sistema de representación, porque durante el segundo encierro sabemos que no podemos hacer predicciones sobre el futuro. De tal manera que la figura del experto está en crisis porque los expertos están en la situación donde ellos deben decir que no saben. Y es tenaz, es terrible, es la contradicción mayor para un experto, es decir que él no sé. El gobierno ayer, el gobierno francés, hizo una conferencia pública en la televisión para todos los ciudadanos y dijeron, no sabemos. Entonces estamos en un momento de crisis, pero el hecho que ellos dicen no sabemos no quiere decir que ellos están en capacidad de abandonar totalmente el modelo positivista y el modelo de la expertise clásica y el modelo neoliberalista de la competencia, de la concurrencia. Entonces, ellos están en una situación donde ellos no pueden ir más allá. Lo único por eso las herramientas que quedan en sus manos son represión y violencia. Pero del punto de vista intelectual, ellos están muy lejos de la revolución que se necesita. Al revés, yo creo que del lado del feminismo, del lado de los estudios sobre el cuidado, tenemos recursos para pensar lo que está ocurriendo y hasta tenemos soluciones y estas soluciones la gente de manera muy espontánea la gente inventó muchas cosas de solidaridad al nivel de los barrios, al nivel de las ciudades, pero lo que no sabemos hacer
es precisamente transformar el sistema hegemónico. Bueno, yo no voy a ir más lejos. El peso de la ideología neoliberal, este peso es impresionante. Lo siento, es muy difícil, el ejercicio es muy difícil porque yo no veo la gente. Bueno, no es mi idioma, es tarde. Yo tengo un día entero de trabajo en la cabeza. Bueno, estoy segura que yo no fui muy clara, yo corté mucho, yo me di cuenta que estaba muy largo, yo corté mucho, pero ya podemos tratar de discutir un poco. Muchas gracias, Pascal. Habíamos habilitado el chat, una de las compañeras había comentado, ya que no lo habías podido leer, que decía que recordemos que hace unos días se empezó a cotizar el agua en el mercado de futuros, por ahí me parece que va un poco en esta última línea que traías de pensar sí. Los vínculos entre el feminismo y la crisis ecológica, por ahí para tener una punta, y bueno, quienes quieran decir algo, intervenir, sigue disponible la palabra. No sé si querés aprovechar ese marco para profundizar un poco, Pascal. Pero la idea que tenemos con Sandra Logier y con Nathalie Blanc es que hubo muchas brechas entre una parte del feminismo y el ecofeminismo. No sé cómo está en Argentina, pero en Francia realmente las ecofeministas han tenido muy mala fama porque estaban dichas esencialistas y en relación con la naturaleza, pero de manera, muy natural, muy esencialista. Y yo creo, pensamos que la ética del cuidado del trabajo, todo este pensamiento sobre ética y trabajo de cuidado es una manera de hacer un puente entre el feminismo no ecofeminista y el ecofeminismo, porque permite de tener una plataforma a través del análisis del trabajo, de todo lo que se necesita de hacer para mantener un medio ambiente donde se puede vivir. Que tenemos esta plataforma que puede servir para rearticular diferentes componentes del feminismo y hacer un movimiento en el mismo tiempo político y intelectual más fuerte, pero que no tiene ningún sentido hoy en día, creo yo, y de esto estoy muy segura, para mí es muy cierto, no tiene ningún sentido de interesarse al cuidado del humano solo. Hay que pensar el cuidado como en una red con los seres humanos, los no humanos y el medio ambiente. Pero ¿dónde vivimos? No vivimos en la selva profunda. La mayoría de los programas, entonces en Europa es así, la mayoría de los programas para defender la tierra, la naturaleza, etcétera, están orientados en dirección de los espacios salvajes, de los espacios donde no hay humanos. Y entonces, nosotras pensamos que la unidad ecológica interesante es
es el sitio donde vive la gente. Porque los problemas de agua, de basuras, de todas estas problemáticas son problemas urbanos y las actrices políticas de base son mujeres. Hasta a veces son grupos de madres preocupadas por la salud de sus niños, por ejemplo, en el caso de los pesticidas, de la basura, etc. Entonces, para mí, hay todo eso forma un solo y único problema o problemática. Y Adriana tiene una pregunta o una consulta. Adriana, si querés, podés activar tu micrófono, así se la haces, y después Patri, cuando Adriana termine, también podría sumarte. Mucho más, Luciana, que lo que escribía ahí, me esforcé para escribirlo, la verdad. Mencionaste, yo no sé si entendí bien, Pascal, que decías que en realidad no se podía cambiar el poder a los bloques hegemónicos. Me pregunto entonces, ¿cuál es la efectividad política de las políticas del cuidado, digamos? ¿Cómo se entiende el cambio? Yo no sé, yo creo que yo quisiera ser optimista, pero en realidad soy muy pesimista. Yo soy optimista en el sentido en que yo creo que hay muchas iniciativas en todas partes, en el mundo entero, y yo lo veo muy bien en Colombia, donde la gente no espera nada del Estado, lo que es una situación diferente de Francia, donde en Francia la gente espera un poco, no mucho, pero un poco del Estado. Pero en un país donde nadie espera nada del Estado porque el Estado está corrupto, etcétera, etcétera, yo veo la gente haciendo muchas cosas interesantes para salvar sus vidas, para salvar sus territorio, etcétera, etcétera. En este sentido, soy optimista. Yo creo en la fuerza de proposición colectiva a nivel microlocal. Pero en el mismo tiempo, y desde este punto de vista, yo creo que las teorías del cuidado son muy útiles porque permiten a la gente de entender que lo que están haciendo es importante, se puede formalizar, dar una forma a lo que están haciendo. Estoy trabajando mucho con enfermeras, por ejemplo, en Francia y en Colombia, y yo veo que la gramática del cuidado, el vocabulario conceptual, la manera de formular las cosas les ayudan mucho a tomar confianza en su propio discurso. Sobre todo esto yo no tengo duda que lo que estamos haciendo tiene su utilidad. Pero lo que me toca mucho la atención con la pandemia es que la visibilidad de las necesidades de cuidado de un lado, de quién está desarrollando las respuestas, las soluciones a estas necesidades del otro lado, se volvieron muy visibles sin ningunos cambios políticos, solamente mentiras. O sea, reconocimiento a un nivel muy superficial de, sí, ellas son maravillosas, heroínas, vamos a aplaudir, ¿cómo dire, aplaudir, pero políticamente no movieron
una línea del programa neoliberal. Y eso es muy grave porque la gente se cuenta. Y entonces la gente pierde poco a poco toda confianza en el político. Y de tal manera que de un lado se nota una pérdida de confianza y del otro lado hay un uso de la represión y de la violencia. La violencia estatal es mucho más fuerte en Francia que uno se podría imaginar desde desde un país que ha conocido como Argentina formas de violencia tan terribles. Nosotros no estamos en este tipo de violencia, claro, pero hay demasiada violencia estatal. No es normal en una democracia la violencia de la policía, por ejemplo. Y yo creo que eso es vinculado con la incapacidad de estos políticos de integrar un punto de vista construido desde el cuidado. Patricia, si quisieras leer tus intervenciones, no sé si preferís que las leamos nosotras, pero por ahí activar el micrófono para hacerle las consultas a Pascal. Sí, me parece que hay medidas paliativas, que podrían haber habido muchas medidas paliativas o muchas medidas pragmáticas dentro del sistema. Me parece que en alguna forma en Latinoamérica han habido algunas intenciones de hacer eso. Intenciones, quiero decir, en Costa Rica, que se han abierto instituciones para el cuidado infantil o licencias para las personas que están cuidando o subsidios especiales para las personas que están cuidando. Entonces, bueno, una reflexión y pregunta. Primero, es que esas medidas paliativas no son suficientes porque de alguna manera sacan a relucir la vulnerabilidad de las mujeres y solamente si tuviéramos otro tipo de sociedad justa podríamos tener, digamos, otro tipo de medidas estructurales y profundas. Y la otra es una pregunta concreta, o sea, ¿qué tipos de medidas ha tomado Francia? ¿O no ha tomado ninguna con respecto a esta ausencia del Estado ante una situación tan difícil como la que se ha presentado con la pandemia? Yo no sé bien, no sé si entiendo bien lo que tú quieres decir con medidas paliativas. Hubo un movimiento de la sociedad civil. La sociedad civil se organizó. Y se organizó hasta en los suburbios, en los barrios populares, donde toda la gente dice que hay anomia, bla, bla, bla. Claro que no. La gente, los niños fueron a hacer las compras para los ancianos. Hubo cosas muy lindas de solidaridad entre generaciones. Entonces, todo eso demuestra que la tela social no está tan enferma. Pero en una democracia donde pagamos impuestos y hay un sistema social de salud, es el sistema de salud se fracasó. No es normal. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos ir de vacaciones en los Alpes, la gente que quieren hacer esquí, estas cosas. Es imposible. ¿Por qué? Porque se necesita de proteger los hospitales que están al borde de explotar.
No y hace, bueno, podríamos decir, eso es el efecto de la pandemia. No, es como todos los desastres, no hay desastre natural, es un desastre social, porque hace 4 años que los equipos hospitalarios están en la calle diciendo que faltan recursos. Hasta hay una serie de televisión muy popular que se llama Hippocrate, que es una serie sobre los médicos, y hasta los héroes de la serie hicieron la huelga por solidaridad con los verdaderos. Entonces, sabemos que hay que reformar el sistema de salud de otra manera. Y el gobierno utiliza un montón de sistemas de ley, de decretos, etcétera, que él puede decidir solo para perseguir su política neoliberal. Por eso estoy hablando de ideología. Hay una negación de la realidad impresionante. Cuando Macron, nuestro presidente, dijo al comienzo de la crisis, estamos en una guerra, lo siento, pero un virus no es el mismo tipo de enemigo que un enemigo en una guerra. El cuidar no es, los cuidadores no son un ejército. No se piensa con los mismos criterios. No, estoy hablando de Francia porque es la situación a partir de la cual estoy reflexionando, pero solamente porque me parece que es muy revelador de una negación de la realidad que tiene algo que ver con el género. Cuando un presidente dice estamos en guerra, él ocupa en el espacio simbólico una posición de jefe del ejército, o sea, una posición viril, una posición de ultra masculinidad. Y es totalmente inapropiado. Hubo mucho éxito este discurso sobre estamos en guerra. Lo ha dicho 7 veces, estamos en guerra, en el mismo discurso. Y fue todo un trabajo en la prensa, en los medios de comunicación para deconstruir este discurso, para decir a la gente, yo hice una tribuna para decirlo lo más rápidamente que pude, que no, que cuidar no es hacer la guerra, es otra lógica. Donc, es este punto que no tengo, yo no entiendo por qué, bueno, entonces yo puedo entender que los gobiernos, que en esta pandemia es muy difícil de gobernar, porque los problemas vienen de todos los lados y el problema de la crisis económica, que no sé si se siente mucho en Argentina, en Francia por el momento no se siente, pero sabemos que hay mucha gente que está en gran dificultad y que se va a sentir, que a un momento vamos a salir en la calle y vamos a encontrar a los demás y vamos a ver que la situación es muy grave. Entonces el Estado seguramente debe responder en varios problemas que son y ellos no tienen otras respuestas que respuestas defensivas de fuerza. Yo quería... Bueno. Iba a hacer un comentario, Pascal. No es una pregunta, es simplemente un comentario sobre esta reflexión que haces sobre las políticas de visibilidad
que no son solamente una cuestión del cuidado, sino que podríamos traspolarla, ¿no?, a otras problemáticas y a otros conflictos de los movimientos en los que, bueno, pareciera oponerse, digamos, cierta cuestión de visibilidad o simbólica con respecto a distribuciones, digamos, ¿no?, más políticas, materiales en relación. Digo, nada, me sentí muy interpelada y me quedo pensando en eso, que me resulta un lugar muy interesante además para pensar en Argentina desde el Ni Una Menos en adelante, digamos, el lugar que ha cobrado en el discurso social determinadas cuestiones desde que tienen obviamente una perspectiva de género y luego qué significa, ¿no?, que ocupen ese lugar discursivo tan central y luego, bueno, ¿no?, la relación con políticas o con distribuciones más concretas, digamos. Me quedo pensando en ese eje, digamos, ¿no?, de problematización. Sí, es un problema muy complejo el problema de la visibilidad y de la política de la visibilidad, porque el trabajo de cuidado, por esencia, cuando está bien hecho, no se ve. Y hablando con los economistas, por ejemplo, que son mis colegas, y me dicen, no se ve, pero dame posibilidades de verlo. Y dices, no se ve. Y entonces, pero sí, queremos medirlo, queremos objetivarlo, pero no es así. Y dicen, no podemos pagar más si no podemos visibilizarlo con estas medidas que tenemos. Y no, hay que cambiar el sistema totalmente de valores y si queremos valorar al cuidado, valoramos. No tenemos la necesidad de visibilizarlo para valorarlo. Eso es un falso argumento. Es una decisión política. ¿Nuestras vidas cuentan o no cuentan? ¿Ves? Las enfermeras francesas son pagadas mucho menos que las españolas o las italianas. Ellas están muy bajas en el nivel de... Necesitamos de visibilizar su trabajo para saber que es injusto, que ellas están tan mal pagadas. No. Es una decisión política. Y podemos decidir colectivamente que vamos a pagar más este trabajo que no se ve bien, pero que se narra muy bien. Los narrativos, los relatos dan un acceso muy auténtico al trabajo de cuidado, pero eso no entra en los esquemas de la gestión. Y entonces del político. Es eso que hay que cambiar. Y no. Entonces, yo creo más a una política de la confianza que a una política de la visibilidad. Hay que dar confianza a la gente que hace el cuidado. Y no desprecio y sobre todo como muchas mujeres que trabajan en estos oficios están migrantes de África en particular. Hay que superar el racismo, hay que superar el desprecio social, y todo eso que hay que hacer. Entonces el problema no es del lado de la invisibilidad del trabajo, el problema es del lado de la gente que no quieren reconocer que existe un trabajo que no se ve mucho. Y hay que saber si a ellos les gustaría de estar desnudos. No. Hay una intimidad a proteger, necesariamente no todo se va a ver de lo que está haciendo en el ámbito del cuidado. Pero, bueno, eso es realmente un cambio Pascal, de perspectiva. Hay una pregunta en el chat de un compañero, yo te la leo y me decís si no entendés alguna parte. ¿Cómo entender el cuidado en el contexto de la pandemia, bajo la cual se articulan políticas corporales, maneras de tocar, cambios en la sociabilidad, en las prácticas sociosexuales,
donde la idea de virus adquiere forma de un marcador social y una frontera corporal. Sí, pero la pregunta está muy bien, pero hay muchos hay muchos elementos para responder en la pregunta. Yo no sé cómo está en Argentina, pero en Francia, en términos de marcador social, ya tenemos cifras, investigaciones hechas que muestran que la COVID es una enfermedad de pobres. Porque las reglas de distancias sociales se aplican muy mal para las capas, las más precarias de la sociedad, para varias razones, porque los departamentos están chiquitos y hay mucha gente de la misma familia viviendo en espacios pequeños, porque esta gente es la gente que no puede hacer teletrabajo, justamente la gente que está trabajando en todos estos oficios del cuidado y entonces viven en algunos barrios, van a trabajar en otros, toman transportes en común en entonces multiplican los riesgos y además hay todo el problema de la malbufa, del hecho de comer mal y del sobrepeso vinculado también con índices de pobreza. Entonces, desde el lado, bueno, eso lo podemos tomar en cuenta y en relación con, yo creo que es muy difícil también, hay índices de problemas de salud mental, dicen que, yo no sé cómo todos estos temas se discuten en Argentina, pero en Francia hace como 2 o 3 semanas que hay un nuevo tema en el espacio público, que es el tema de la salud mental, porque hubo investigaciones que mostraron que el nivel de salud mental está muy, la salud mental se desgradó mucho y mucho en las poblaciones de jóvenes, entre los estudiantes. No sé cómo están sus estudiantes, pero estas políticas corporales, si entiendo el concepto de distanciación social, eso quiere decir no ir en la universidad, eso quiere decir no hacer fiestas, eso quiere decir vivir solo, aislado en su pequeño apartamento, no ir a trabajar, etc. Y parece que para una población que piensa que está menos en riesgo por su edad, es muy difícil aguantar. Seguramente estoy un poquito al lado de la pregunta, pero por asociación estoy pensando en eso. Porque toda la gente habla de los ancianos, pero estas dos poblaciones que se recortan además, los pobres y los jóvenes son dos poblaciones que son que tienen muy alto nivel de riesgos para la salud física en un caso y riesgos para la salud mental en el otro. Bueno, Gustavo, espero que haya sido una respuesta que se acercara más o menos a lo que estabas buscando. Gustavo, quien había hecho la pregunta, estaba sin micrófono, Pascal, por eso no la pudo leer, y dice que muy clara la respuesta y te manda saludos. Y bueno, Camila levantó la mano, por ahí si hay alguna otra intervención, dejamos unos minutitos y así ya vamos cerrando también, porque ya es muy tarde para Pascal, y bueno, Cami, por ahí si podés activar el micrófono. Sí, ahí me escuchan. Sí. Bien.
No, nada, me parece que es muy interesante todo lo que has dicho y eso que no pude llegar a tiempo porque estoy laburando. Y también que es una discusión que es central en este momento y que me parece que justamente el problema es que no se le está tomando como algo central. Bueno, hay muchas cosas que se me ocurren para decir, pero sería un poco errático porque todas las cosas que se me ocurren para decir parten de mi propia experiencia en esta pandemia. Pero bueno, con respecto a lo último, quizá y un poco en un sentido un poco más general, así no me quedo en una autorreferencialidad, hablando de la cuestión de la salud mental, que me parece muy interesante porque es algo que he estado trabajando y que efectivamente, o sea, hay una correlación, digamos, entre ciertas formas de gestionamiento de la vida en este régimen neoliberal que implica, o que tiene una correlación, digamos, con un empeoramiento de la salud mental, sobre todo la población más joven, referida justamente a esta cuestión de la inseguridad de vida, digamos, o sea, la precarización laboral, la inseguridad de vida, el hecho de que no tenés un sueldo que te alcance para vivir si llegás a tener un sueldo, o sea, que hay eso, o sea, generaciones pasadas quizá podían comprar una casa o podían tener un auto y hoy en día los jóvenes no, no podemos, digamos, y que tiene claramente que ver con eso, con esa correlación con la salud mental y que me parece muy interesante porque es algo que también surge mucho y que es algo que a mí me interesa en esta discusión de la cuestión de la virtualización y los afectos que se vinculan con respecto a las tecnologías y todo eso. Hay como una suerte de conceptualización, digamos, de esta tristeza o de esta depresión generalizada en algún punto, pero que tiene que ver con esas formas de regular, digamos, la vida y de marcar la productividad y de invisibilizar, bueno, no invisibilizar, pero sí desvalorizar el trabajo de cuidado en general, que me parece que, bueno, que ahí, o sea, claramente hay un cruce fuertísimo de todas esas dimensiones, que por eso, bueno, me parece súper importante tenerte acá y hablarlo, porque a nivel académico a veces siento que seguimos hablando en términos teóricos, en términos teóricos y con conceptos teóricos que siguen desvalorizando y siguen sin poner en todas estas discusiones en el centro de la cuestión. Así que bueno, eso era lo que quería decir. También, o sea, pensaba antes con respecto a la cuestión del Estado, o sea, y la idea esta de las formas de autogestión y de tender redes de cuidado. El problema que yo, o por lo menos que puedo vislumbrar con respecto a situaciones de América Latina, es esta cuestión de que justamente al tener un Estado desmontado por regímenes neoliberales, y en nuestro caso fue bastante claro que, o sea, tuvimos un periodo de varios años en los que se estuvo tratando de construir un Estado interventor y después seguido por 4 años de neoliberalismo total que desarmó absolutamente todo. Eso, hay como, me parece que está bueno para pensar esas diferencias entre el concepto de Estado que estamos manejando y los presupuestos que estamos manejando y esas formas de generar autogestión desde abajo, que también son formas de eso, de, ¿cómo se dice? O sea, son también, creo que son formas que el régimen neoliberal también se apoya en eso o sea, se apoya sobre la resiliencia de los cuerpos y su resistencia a morirse, digamos. Pero porque eso te obliga, digamos, a salir y a emprender y a hacer las cosas y qué sé yo, pero eso también implica como una autoprecarización, también implica toda una serie de cosas que hacen que ese papel del Estado, que sobre todo es algo que ha costado construir y que se está construyendo y destruyendo todo el tiempo en Latinoamérica, sea algo difícil de considerar en términos taxativos, por decirlo de algún modo. Y me parece que es interesante con respecto, bueno, no sé cómo, con respecto a los procesos que se dan en Francia en particular y lo que vos mencionás en Europa, digamos.
Eso era lo que quería mencionar. Y bueno, y valorar mucho esta instancia y el diálogo, y bueno, y eso, que nos encontremos para hablar de estas cosas que sabemos que surgen también de nuestras propias experiencias. Sí, yo no sé cómo comentar, pero yo pensé cuando tú hablaste en un momento que el olvido político del cuidado lo podemos pensar en relación con el olvido en el espacio doméstico. Realmente, la mayoría parte del tiempo, salvo la persona que hace el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, los demás, los que disfrutan del resultado del trabajo doméstico, para disfrutarlo no hay que pensar a los esfuerzos que se hicieron para realizar este espacio limpio, ordenado. Yo no sé, eso es un fenómeno, estoy segura del punto de vista empírico. Y toda la gente olvida el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico y disfruta tranquilamente sus resultados. Y un trabajo de cuidado mal hecho es mal hecho cuando la cuidadora está demasiado insistente. Uy, no, yo no tengo batería y no tengo uy, bueno, entonces se va a cortar. Lo siento. Bueno, yo creo que este olvido en el espacio doméstico, que hay que pensar cómo funciona para unos el otro, va a funcionar exactamente de la misma manera al nivel político, porque lo veo entre el primero encierro, y había muchas discusiones sobre el cuidado, y el segundo encierro no hay nada. Ninguno reportaje en la televisión sobre los hospitales, nada. Eso desapareció. Yo tengo 10% de batería y no tengo o sea, si se corta, no es mi culpa. pero muchas gracias, igualmente muchas gracias, Pascal. Me parece que estamos todas con ganas de seguir conversando y de seguir pensando conjuntamente. Como dijo Adriana, estaremos esperando este intercambio que continúe el año entrante. Veremos si es en este mismo formato de virtualidad. No, visual, yo creo que sea, es que este formato, bueno, permite de superar la distancia entre nosotras y nosotros, pero en el mismo tiempo no es tan cómodo, pero bueno, es mejor que nada. Así que bueno, decirles que hubo también consultas sobre si iba a estar disponible la conferencia, y eso estará disponible más adelante para que puedan volver a visitarla. Y bueno, agradecer nuevamente a quienes se hicieron el tiempo, el espacio en estas rutinas cotidianas que nos habitan en estos tiempos, y agradecerte, Pascal, nuevamente por aceptar en esta altura del año para nosotras, para vos, y bueno, muchas gracias a todas, a todos. A ustedes, a ti, Luciana, Adriana, Aurea, por la invitación y para aguantarme con todos mis problemas para hablar. Bueno. Y bueno, agradecerles también a las compañeras que están del programa, a las compañeras del doctorado que están en este momento también, a Pilar, que siempre me está colaborando para no caer en desesperación en esta virtualidad. Así que bueno, saludos a todos y bueno, buenas tardes y buenas noches para vos, Pascal. Muchas gracias. Sí, gracias. Hasta luego.